conjunto de reglas que dirigen y coordinan, en este caso, la conducta de los seres humanos, ¿verdad? Estamos hablando de un comportamiento ético cuando actuamos en base a normas de conducta dadas, en este caso, por la sociedad, ¿verdad? Normas de conducta, en este caso, que son aceptadas por la sociedad, que eso se traduce, ¿verdad? También en nuestras actividades profesionales. Si no actuamos dentro del marco de las normas, de las reglas éticas, nos encontraríamos ante problemas de índole legal, de índole judicial y que también, ¿verdad?, nos afectaría en el ejercicio de nuestra profesión, nos afectaría de alguna manera también en la conciencia. Nosotros a partir del momento en que usamos, los seres humanos a partir del momento en que usamos nuestra razón, eh, tenemos conciencia de lo que está mal, de lo que está bien, sabemos distinguirlo. Entonces va muy vinculado también a lo que respecta al ejercicio de la profesión, ¿verdad? En todas las profesiones existen entonces reglas éticas. Yo les alcé en su caja de herramientas en Canvas, les alcé el material justamente unidad 2, que trata de éticas del profesional o éticas del arquitecto, ¿verdad? Ahora voy a compartir en pantalla con ustedes justamente ese material para que podamos desarrollar eso. Y a partir de las 5 de la tarde van a tener en Canvas una tarea, la tarea número 1, el caso correspondiente, que va a relación con de este material. Ahora voy a compartir en pantalla con ustedes. Bueno, el material, no sé si todos visualizan en pantalla. Son diapositivas. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, en esta parte vamos a ver un poco las definiciones, los distintos términos, conceptos, definiciones de la ética. A ver, ¿alguien tiene conectado su micrófono? Cecilia. Cecilia, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Gracias. Bueno, les decía entonces estos conceptos asociados a la ética del profesional. Para empezar a desarrollar esta parte de nuestra materia, de nuestro programa de estudios, es importante empezar con una introducción, ¿verdad? Y en cuanto a las definiciones, tenemos que la ética vendría a ser un supuesto de la evaluación moral de los actos humanos, un conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. Ese es un concepto breve, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un concepto más amplio de la ética. Luego tenemos la ética profesional, que ya vendría a ser un compromiso contraído al recibir la investidura que acredita el ejercicio profesional. Luego tenemos la responsabilidad, que es la obligación moral que se tiene a consecuencia de haber o haberse cometido una falta. Obligación de reparar los daños y perjuicios causados a otro por el incumplimiento de un contrato
por uno mismo o por persona subalterna. Estas obligaciones, estas responsabilidades se dividen a su vez, ¿verdad?, en obligación judicial, que supone la existencia de un daño a la sociedad en general por una persona determinada. Decíamos que la responsabilidad surge a partir de los actos ejercidos por el ser humano. Estos actos pueden generar consecuencias, y estas consecuencias podrían ser consecuencias de índole judicial que genera obligaciones, ¿verdad? Una obligación de reparar el daño producido a la sociedad o a una persona determinada. Luego tenemos una obligación moral también, que es la imputabilidad de un acto moralmente bueno o malo a su autor, considerado como su causa libre de haberlo querido y realizado. La siguiente diapositiva también nos habla de la obligación penal. Cuando hablábamos en clases anteriores, decíamos, ¿verdad?, de que el derecho, una parte del derecho también es el derecho penal, así como existe lo que es la obligación de reparar económicamente cuando se produce un daño que afecta a terceras personas. También existe lo que es una sanción personal de índole penal, ¿verdad? Y ahí hablamos de la obligación penal, así como hay obligación moral, como hay obligación civil, también hay obligación penal, que es el deber jurídico de responder de los hechos realizados susceptibles de constituir un delito y de sufrir sus consecuencias. Responsable es la persona que debe responder rendimiento de sus actos o de los otros. Decíamos que la responsabilidad siempre es personal. La responsabilidad que nosotros hagamos dentro de la sociedad siempre va a ser responsabilidad personal. Por más que tengamos un contrato que nos vincule a una empresa, que nos vincule a un empleador, nuestros actos ejercidos, realizados a favor de otros, va a ser de carácter personal. Entonces, la responsabilidad o el responsable es la persona que debe responder rendimientos de sus actos o de los otros. Persona que tiene autoridad, que tiene capacidad para tomar decisiones, dirigir una actividad o el trabajo de un grupo, etc. Profesional es la persona que ejerce una profesión u oficio por oposición a aficionado, que vive habitualmente y con remuneración por el ejercicio de una actividad particular. Profesionista es el que ejerce con eficacia una profesión que posee un gran grado académico profesional. Eficacia es la actividad, fuerza para obrar y producir el efecto deseado con los recursos disponibles y en un plazo fijado. Luego tenemos la eficiencia, es la facultad para lograr un efecto propuesto conforme a la norma existente. Eso es lo que nos significa, ¿verdad?, la Real Academia Española del año 2001. El Código de Ética Profesional es un documento cuya finalidad consiste en tocar y despertar la conciencia del profesionista para que las prácticas profesionales se desenvuelvan en un ámbito de legitimidad y autenticidad en beneficio de la sociedad, constituyendo el instrumento que permita combatir
la deshonestidad en el ejercicio profesional. Luego tenemos también la definición que corresponde a la traza o delineación de un edificio o de una figura. También puede conseguirse como el proyecto o plan para ejecutar posteriormente algo. En su expresión más general es la descripción o bosquejo de un proyecto arquitectónico expresado gráficamente, ya sea manual o digitalmente. Es un término muy utilizado, ¿verdad?, por los profesionales arquitectos, lo que es el diseño. La vivienda proviene del latín vivenda o de vivere, vivir. Esto sugiere al lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. Sustentable, este término corresponde a todo aquello que se puede sustentar o defender con razones. La sustentabilidad tiene que ver con la capacidad de sustentar, es decir, si se está haciendo ahora, se podrá continuar haciendo a largo plazo. Bueno, a ver si no tenemos otras definiciones por acá. No. Luego pasamos ya a la siguiente diapositiva. Acá tenemos ya un concepto más amplio de lo que es la ética. Y en este caso, quiero andar un poco más la pantalla. La ética es el conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. Se consideró que el alumno próximo a egresar de arquitecto ya debería ser consciente y saber discernir lo que conviene, lo bueno o malo, y a pesar de las dificultades que esto implique, debe tratar por todos los medios de apegarse a ese grupo de principios que regularán su conducta al interior y exterior del mercado laboral. El estudiante próximo a egresar debe ir poco a poco experimentando y observando en su actuar cotidiano que las soluciones que dé ante los potenciales problemas estarán de alguna manera vinculados a la ética y a los valores. Eso es muy importante saber, es muy importante también ser conscientes de eso, ¿verdad? De que, como dice el material, muchos de los problemas que se presentan en nuestra vida cotidiana podrán ser resueltos también a medida que apliquemos la ética y la moral, a medida que apliquemos estos valores inherentes, ¿verdad?, a la vida del ser humano. Porque de repente puede acontecer de que busquemos la solución a un problema, pero no nos encaminemos por el lado de la ética. No nos encaminemos por las normas morales, por los valores. A lo mejor le demos una solución, pero en base a normas que no están regladas por la ética. Podemos cometer una falta, podemos cometer un delito cuando resolvemos alguna situación, algún problema, en este caso, que pueda presentarse en la vida cotidiana y más en el ejercicio de la profesión. Entonces, siempre es importante saber actuar, es siempre importante tener en cuenta la ética profesional para la resolución de los problemas. Nos estaríamos involucrando gratuitamente de otros problemas, de sus consecuencias cuando no actuamos bajo los principios de la ética, cuando no actuamos en base a los valores que tenemos como seres humanos. Entonces, de acuerdo a nuestro material, la ética
vendría a ser el conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. Y, como dice el material, ya empieza a considerarse desde el momento en que una persona es alumno, como el caso de ustedes que están siguiendo ya una carrera, ustedes ya deberían conocer, como dice el material, o ser conscientes, discernir lo bueno de lo malo. A pesar de las dificultades que esto implique, debe tratar por todos los medios de apegarse a un grupo de principios que regularán la conducta al exterior y exterior del mercado laboral. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La ética profesional. La ética profesional es la que posibilita llevar a la práctica los valores que pregona la responsabilidad social. Y es la ética la que apoya a ejercer la responsabilidad en un marco de coherencia y correspondencia social, para que la responsabilidad social, también conocida por la sigla RS, responsabilidad social corporativa RSC y responsabilidad social empresarial RSE, puedan acometerse y no solo sean respetadas a la distancia, se necesita de profesionales que sean éticos. Todas las personas como profesionales tenemos una responsabilidad social. La responsabilidad social es lo que podríamos transmitir a los demás, lo que podríamos transmitir a la sociedad como profesionales. Tratar de que el mundo sea cada día mejor. El día de mañana ustedes van a ser profesionales arquitectos. Tratar, por ejemplo, por citar un ejemplo, de que el medio ambiente sea respetado individualmente por ustedes, para que después eso pueda pregonarse ante la sociedad. Si ustedes no respetan, por ejemplo, lo que sea el diseño, lo que sea la construcción, lo que sean los estándares para la construcción de un edificio, violando normas ambientales, bueno, ahí todo se inicia mal, ¿verdad? A partir desde que el momento mismo de que el profesional te hace una construcción, te hace un diseño no acorde a las ordenanzas, a las normas ambientales que regulan una construcción, bueno, a partir de ahí ya está todo mal, siendo que este profesional debería transmitir a sus clientes unas normas de conductas basadas en su ética, basada en su responsabilidad social. Y cuando hablamos ya de empresas, también las empresas tienen esa responsabilidad social empresarial. Esa responsabilidad siempre de dar algo a la sociedad. No significa dar, por ejemplo, donativos, sino, por ejemplo, reforestar un lugar que haya sido deforestado o plantar, en este caso, árboles en un lugar que se necesita. O diferentes tipos de programas sociales que puedan ayudar a los miembros de una sociedad, que pueda ayudar a la comunidad también a tener una vida sustentable, a llevar una vida sustentable, como el ejemplo que les di, ¿verdad? Eso, por ejemplo, ayuda a tener un medio ambiente más saludable. Otra responsabilidad social que podría citar, ¿verdad? En este caso, están aquellas empresas que pueden ser de repente empresas de publicidad. Bueno, estas empresas de publicidad de repente pueden
donar gratuitamente al municipio, en este caso, contenedores de basura. Contenedores de basura para que se fomente la conciencia, se fomenten los valores a los ciudadanos para que depositen sus residuos dentro de esos contenedores, para tener una buena disposición de los residuos. Incluso se pueden brindar capacitaciones. Bueno, todo eso forma parte, ¿verdad?, de la responsabilidad que tenemos entonces en el ejercicio de la profesión. A lo mejor ustedes el día de mañana van a pertenecer a una empresa y ahí van a darse cuenta, ¿verdad?, de esa responsabilidad social empresarial. Pero si no están asociadas, en este caso, a una empresa, si no son profesionales dependientes de una empresa, esa responsabilidad también puede ser aplicado de manera individual por cada uno de ustedes. Entonces, la ética guarda una relación directa, una vinculación directa con la ética. Si no actuamos en base a los valores, a la ética, no vamos a tener una responsabilidad social como individuos. La siguiente diapositiva nos habla, en este caso, de las... de las distintas dimensiones. ¿Dimensiones de qué? Dimensiones, en este caso, de la responsabilidad. De la responsabilidad en el ejercicio de la profesión. De la responsabilidad profesional. ¿Cuáles son las dimensiones? O sea, ¿a qué aspectos abarca? Y tenemos responsabilidad ante la ley. ¿Por qué tenemos responsabilidad ante la ley? Porque la ley justamente está para regular la conducta del ser humano. Si no existieran leyes, no existiría lo que se llama Estado de Derecho. Existiría anarquía, existiría caos. Entonces, lo primero que uno debe tener en cuenta para actuar en una profesión es la ley, a fin de no cometer faltas, no cometer errores que puedan implicar faltas administrativas o incluso delitos. Estas dimensiones vendrían a ser las siguientes. En primer lugar, tenemos una dimensión ante la ley, ¿verdad? Dice, cuando cumpla las convenciones y declaraciones internacionalmente reconocidas y con sus instrumentos en vigencia. Asimismo, cuando acate y se circunscriba a las leyes, a las regulaciones, a las normas del país en el que reside y en el que se trabaja, cuando se aleje de cualquier forma de corrupción, extorsión y soborno. Estamos actuando conforme a la ley. Al practicar con legítimos contratos, compromisos adquiridos y conocer el alcance de su responsabilidad profesional, tanto en lo civil como en lo penal, y las sanciones aplicables al incumplimiento de los deberes relacionados con su profesión. También actuamos ante la ley cuando se coopera con causas justas siempre que se le requiera. Además, que cuando sea testigo de actos fuera de la ley y se posea las pruebas objetivas requeridas por la justicia para demostrar, denuncie estos hechos. Entonces, todas estas tres situaciones marcan el actuar ante la ley, conforme a la ley. Estas son las dimensiones, entonces, de la responsabilidad profesional ante la ley. ¿Cuál es otra dimensión? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. También tenemos una responsabilidad ante los derechos humanos. En este caso, la persona, el profesional, al procurar condiciones de trabajos dignas que favorezcan la seguridad laboral,
la seguridad en la salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los empleados y colaboradores. El día de mañana ustedes van a tener tal vez un buffet de arquitectos, van a tener empleados, van a tener trabajadores a su cargo. A esos trabajadores hay que dotarle, ¿verdad?, de los elementos de seguridad. Hay que dotarle de un seguro médico obligatorio. Hay que pagarle la remuneración convenida en los contratos laborales. Hay que pagarle una remuneración legal que se ajuste al horario trabajado. Hay que respetar en ese caso la dignidad como ser humano del que goza todo ser humano. ¿Cuáles son estas dignidades? Los derechos a percibir el salario correspondiente, el horario al descanso, el horario, el derecho, mejor dicho, a trabajar dentro de los horarios indicados en los contratos laborales, el derecho a tener vacaciones, el derecho a tener un aguinaldo, el derecho a poseer una capacitación suficiente para el mejor desempeño del trabajo. Otra situación que se da también, que guarda relación con los derechos humanos, es asegurarse que todo personal a su cargo, sin excepción, conozca estos derechos humanos y culturales, y de no ser así, capacitarlos para que lo conozcan. ¿Cuál es uno de los principales déficits de nuestra sociedad paraguaya? Que no conocemos nuestros derechos, ¿verdad? ¿Y a qué se debe la falta de conocimiento de los derechos? Se debe a la falta de capacitación también. Aquellas personas que están empleadas en una empresa no reciben esta capacitación que hablan nuestro material. Y aquellas personas que son personas que no están en ocupación laboral activa, ¿cómo van a conocer? Porque no sientan la necesidad tampoco de conocer. Y eso es un gran problema para la gente, para la sociedad. Al no estar dentro de un ambiente laboral, el paraguayo piensa de que no tiene la obligación de conocer más allá de lo que hace. Y eso es un grave error. El paraguayo es una persona también conformista. El paraguayo es una persona que hoy en día conoce, o mejor dicho, ingresa a un lugar laboral a trabajar y se relaja, ¿verdad? Con el tiempo se relaja. A lo mejor tenía los mejores deseos, también tenía las mejores intenciones de poder desarrollar a cabalidad sus funciones, pero desde el momento en que ingresa y pasando el tiempo, en el transcurso del tiempo, es como que se relaja. ¿Y por qué ocurre eso con los trabajadores? Y justamente porque no hay un seguimiento de los empleadores. Y eso más se da incluso en el sector público que en el sector privado. Yo sé que en el sector privado, en ese caso, se establecen metas, se hace un seguimiento del rendimiento de los trabajadores, porque el sector privado, si no produce, no genera ganancia. Sin embargo, el sector público depende de un presupuesto del Estado y con eso se paga el salario de los funcionarios, ¿verdad? O sea, eso significa que los funcionarios sí o sí van a tener un salario a fin de mes porque se encuentra asignado un presupuesto para esa entidad pública. Sin embargo, en el sector privado, como les decía, es diferente. El sector privado ya se maneja de acuerdo a la oferta y la demanda. Se trabaja de otra manera. Por lo tanto, hay un mejor control sobre el actuar, sobre el desempeño de los trabajadores. Pero bueno,
lo que nos dice el material debe ser aplicado al trabajo desarrollado en el sector público y privado. También otra situación que se da ante los derechos humanos es cuando se abstenga, dice, de ser cómplice de abusos a los derechos humanos cometidos contra cualquier persona, sin importar si el profesional tiene o no relación con ella. ¿A qué se debe, a qué se refiere esta relación con ella? A la relación de dependencia, al vínculo laboral que pueda existir entre el profesional y el trabajador. Se debe abstener, dice, a cualquier tipo de abuso. Vamos a citar un ejemplo. El profesional, el día de mañana ustedes pueden ser profesionales y pueden estar a cargo de grandes inversores, ¿verdad? De propietarios que tengan que pagarle un salario por el trabajo que ustedes desarrollen. ¿Qué pasaría si ustedes no perciben el salario dentro de la fecha indicada en el contrato de servicio? En ese caso existiría un abuso de los derechos humanos, existiría un abuso a las leyes laborales. Por lo tanto, vendría a ser cómplice también de un abuso cometido que va en contra de los derechos de esa persona. Por eso dice el material, abstenerse a ser cómplice de abusos a los derechos humanos cometidos contra cualquier persona sin importar si el profesional tiene o no relación con ella. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Van comprendiendo? David, Alex, No, profe, Germán, ninguna. Todo bien. Súper claro todo. me alegro, Joan. Para mí, Jessica, perfecto. Sí, profe, todo bien, todo tranquilo. Gracias. Bueno, entonces, continuamos. Otra dimensión que tenemos que estudiar, ¿verdad? Siempre hablamos de la responsabilidad eh, empresarial o responsabilidad social, ¿verdad? Responsabilidad como profesionales. Otro aspecto que debemos estudiar, que debemos tener en cuenta, es la responsabilidad ante el medio ambiente. El profesional que respeta, que evita cualquier tipo de contaminación, que minimiza la generación de residuos, que racionaliza el uso de los recursos naturales y energéticos. Es el profesional que está actuando en forma responsable, además de asumir iniciativas para promover la prevención y una mayor responsabilidad medioambiental sustentable. ¿Verdad? Lo que les comentaba al principio, ¿verdad? Esos programas de reforestación que ayuda a que tengamos un medio ambiente más saludable. Esa es una responsabilidad social empresarial. Yo les comento una experiencia que tuve hace un par de años atrás, justamente con mis alumnos de la Universidad Americana. Hemos visitado a una empresa, hemos hecho una actividad de extensión educativa. En este caso, la empresa, voy a citar el nombre, es la empresa Trosiuk y Compañía. ¿Habrán escuchado la empresa Trosiuk y Compañía alguna vez? Ellos se dedican a la elaboración y producción de harina, de todo tipo de harinas, todas las clases de harina. También se dedican a la fabricación de alimentos balanceados para animales. También producen o fabrican jugos cítricos. Y yo les preguntaba justamente a la persona que nos guió en ese momento y nos comentaba ahí de que
ellos como responsabilidad social tienen esa responsabilidad de dar lo mejor ante la sociedad. Y en ese sentido se ha reforestado una gran parte de lo que es, ¿verdad?, el Cerro San Rafael, ¿verdad? Se han plantado diversas especies de árboles para poder reforestar esa zona, que fue deforestada y que se sigue, ¿verdad?, deforestando en algunos lugares, ¿verdad?, del Cerro San Rafael. Pero ellos tienen como responsabilidad social, empresarial, tratar, ¿verdad?, de minimizar esos daños ambientales provocados por otras personas. Aquí lo que debería realmente hacerse, ¿verdad?, es que individualizar, identificar a estas personas que producen estos daños ambientales y, en ese caso, sancionarlos no solamente con pena privativa de libertad, sino sancionarlo también con reglas de conducta, pero reglas de conducta que puedan ser cumplidas estrictamente. Esas reglas de conducta podrían ser justamente la reforestación. La reforestación, si de repente una persona ha cometido delitos ambientales, es sorprendido y se hace una intervención sobre el hecho, bueno, que una de las sanciones para que pueda rehabilitarse esta persona sea la de reforestar nuevamente las áreas boscosas de un lugar que se pueda determinar, que se pueda identificar, ¿verdad? Entonces, esa es la experiencia que quería comentarle, ¿verdad?, sobre la industria Trosyuk. Ellos, sin tener la necesidad de reforestar, lo hacen como sinónimo de responsabilidad social empresarial. También, otra situación que también guarda relación con el medio ambiente es la de venir en todo lo que pudiera la adaptación del medio ambiente, el calentamiento global, tratando por todos los medios de consumir con responsabilidad el agua, la electricidad, el gas natural y todo recurso con el que tenga contacto de manera personal y profesionalmente hablando, así como perseverar en el cuidado de la tierra que heredarán a las futuras generaciones. También existe una responsabilidad ante la comunidad. Y yo creo que esto es lo principal, ¿verdad? Todo lo que hablamos de esa responsabilidad ante el medio ambiente guarda relación también con la salud de la comunidad. Ante la comunidad, procurar un impacto social positivo sobre las personas de su entorno y sobre las comunidades en las cuales operan, contribuyendo con el desarrollo económico de las comunidades en las que desempeña su labor. Muchos profesionales, arquitectos, ¿verdad?, trabajan en la planificación, en los lineamientos urbanísticos de una ciudad, de una comunidad. Y en ese sentido, ¿verdad?, está contribuyendo, está ayudando, está promoviendo también a tener una mejor calidad de vida de los habitantes de una comunidad, ¿verdad? Por eso es lo que habla ante la comunidad, procurar un impacto social positivo ante las personas, contribuir con el desarrollo económico de las comunidades en las que desempeña su labor. Acuérdense que ustedes el día de mañana pueden ser profesionales que trabajen en una entidad pública, una municipalidad, una gobernación, pueden trabajar en el mismo MADES, ¿verdad?, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Poder Ejecutivo. Pueden trabajar en cualquier organismo o en cualquier entidad privada también en el que se fomente la ayuda a la comunidad, donde ustedes puedan tener esa oportunidad de proyectarse ante la sociedad. Ante la comunidad también
Se respetan a las personas locales, a los pueblos originarios, sus valores, tradiciones y el aporte de su cultura al contexto social, asegurándose que las comunidades en las cuales trabajan estén informadas de manera oportuna de cualquier factor que pudiera ser necesario que conozcan por su impacto social, así como servir a la comunidad y a la sociedad con productos y servicios útiles y en condiciones justas y procurar una distribución equitativa de la riqueza generada. Otra dimensión en la cual tienen responsabilidad profesional es ante la organización en la que se trabaja. Al aceptar solo servicios para los cuales se tiene el entrenamiento adecuado para realizar las actividades en un marco de calidad, y responsabilidad técnica y respetando el secreto profesional y de no revelar por ningún motivo en beneficio propio o de terceros los hechos, datos o circunstancias de que tenga o hubiese tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión. Nunca aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a quien haya contratado sus servicios. Esa ya vendría a ser una responsabilidad profesional más individual. También es responsable ético cuando se recibe una retribución económica justa que guarde relación con la tarea realizada, se respete y cumpla todas las normas que tenga la organización para su personal y el contrato que regula la relación laboral del profesional. Además de que cuando tenga personal a su cargo, analice cuidadosamente las verdaderas necesidades que puedan tenerse de sus servicios y proponga aquellos que más convengan dentro de las circunstancias. Asimismo, será ético y responsable socialmente cuando, de manera personal y en conjunto, teniendo compromiso y carácter para no aceptar trabajos en los que se requiera su independencia de hecho y de apariencia, si ésta se encuentra limitada, aparte de aclarar a quien sea pertinente las relaciones que guarda ante quien patrocina sus servicios, cuando emita juicio profesional que sirva de base a terceros para tomar decisiones. Esto tiene que ver entonces ya con la empresa en la cual trabajemos, ¿verdad? Nuestras normas de conducta que deben siempre estar acordes también al ejercicio de nuestra profesión, guardando siempre un secreto profesional, guardando siempre esa confidencialidad, como dice el material, nunca aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a quien haya contratado nuestros servicios. Bueno, a ver. Ante su profesión, dice. A ver, esta parte, dimensiones ante su profesión. Sin restar importancia a lo previo, se consideró que el individuo será responsable éticamente al realizar trabajos con calidad técnica y con una prestación de servicios adecuada en tiempo y forma, alineado con las normas aplicables, con la legislación vigente, así como también al trabajar para que la sociedad en general y los clientes tengan una imagen positiva y de prestigio, para lo cual solo se valdrá de su capacidad profesional y personal. Esto siempre sin caer en una autopromoción carente de significado profesional y social. Bueno, vamos a seguir entonces. Si no hay ninguna duda hasta aquí, aspectos a considerar en el ejercicio de la profesión. Dice. Consultar e intercambiar impresiones con otros colegas en cuestiones de criterio de doctrina, pero nunca deberá proporcionar datos que identifiquen a las personas o negocios de que se trate, a menos que sea con consentimiento de los interesados.
Eso es algo muy importante, ¿verdad? Y que forma parte justamente de las prohibiciones muchas veces contempladas en un acuerdo, en un contrato de trabajo, en un contrato de servicios. Esa prohibición legal de no tener que estar divulgando a terceros las cláusulas que habremos que firmar con nuestros clientes, perjudicando de esa manera la imagen de esta persona que confía en nosotros, de nuestros clientes. De eso hay que ser muy cuidadoso, muy cauteloso. Hoy en día que tenemos nuestros teléfonos que nos permite estar todo el tiempo comunicados, puede ser posible que se fugue informaciones, ¿verdad?, que afecten en este caso nuestra ética, que puede conducir a cometer errores en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, tener especial cuidado también en la divulgación de estas informaciones. Otro aspecto a considerar en el ejercicio de la profesión, dice, firmando solo informes y documentos que sean necesariamente el resultado de un trabajo practicado por él o por algún colaborador bajo su supervisión, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias de cualquier informe que lleva su firma. Abstenerse de hacer comentarios sobre otro profesional cuando dichos comentarios perjudiquen su reputación o el prestigio de la profesión en general, pagando los impuestos y las obligaciones profesionales que le correspondiera por su desempeño profesional o por la responsabilidad que se tenga por personal contratado, rechazando las tareas que no cumplan con la moral, el honor, la dignidad y las buenas prácticas sociales, absteniéndose de ofrecer trabajos directa o indirectamente a empleados o socios de otros profesionales, si no es con previo conocimiento de estos, exceptuando aquellos casos que las personas que por su iniciativa o en respuesta a un anuncio le soliciten empleo, evitando que se utilice su nombre en relación con proyectos, informes, balances, informaciones financieras o estimaciones de cualquier índole en las que no se hubiere participado. También hay, en este caso, unas obligaciones, hay compromisos, hay confiabilidad y hay congruencia, o debe haber, mejor dicho, para que exista el ejercicio de la ética. La ética implica compromiso, implica confiabilidad e implica congruencia. Cuando hablamos de compromiso, el compromiso es la obligación o responsabilidad adquirida basándose en un acuerdo. Hablamos hoy de la definición de responsable. Responsable es aquella persona que actúa conforme, ¿verdad?, a sus principios, conforme a su ética, conforme a su moral. Cuando una persona es responsable, existe una obligación, existe un compromiso. Se espera que el arquitecto sea comprometido, es decir, que sus actividades para con el usuario o la sociedad sean siempre dirigidas a la búsqueda del bienestar mutuo, que su aporte de trabajo e ideas vayan dirigidas a impulsar el desarrollo de la arquitectura y de la misma sociedad, así como el crecimiento personal como profesional. También la ética nos lleva a la confiabilidad, es la capacidad de responder de manera satisfactoria a las responsabilidades. Se pide al arquitecto que sea cuidadoso en sus actividades, en sus tomas de decisiones, así como en la administración de recursos, para que resuelva las necesidades del usuario o la sociedad de manera satisfactoria. Para que esto sea posible es necesario que el arquitecto tenga la capacidad de resolución del problema para evitar improvisaciones y el aumento de riesgo al error.
También debe existir congruencia. ¿Qué es la congruencia? Es la correspondencia armónica entre la idea y el acto. Se espera que el arquitecto actúe congruentemente, es decir, que las ideas conceptuales formadas para la realización de su trabajo se vean plasmadas en la misma obra de manera clara, para lo cual es necesario unión conceptual del equipo de trabajo completo. Así pues, el arquitecto se debe apegar a lo acordado desde un principio entre él y su cliente. Debe haber discreción, sensatez y profesionalismo al recibir o dar información. Es obligación del arquitecto mantener el profesionalismo sobre toda la información intercambiada entre él y su cliente, así como hacer empleo de ella de manera adecuada y sensata, comprendiendo las peticiones del cliente y orientándolas, respetando las decisiones del cliente y evitando caer en errores que pudiesen afectar los derechos de terceros. Y por sobre todo debe haber uno de los valores tan de repente en vías de extinción, podemos decirlo así, la honestidad. La honestidad debe actuar siempre en congruencia con lo acordado y nunca ocultar algún acto fuera de la vista de los que se puedan ver afectados. Es importante que el arquitecto oriente al cliente de forma adecuada y que reconozca sus limitaciones o aquellas que pudiesen afectar algún punto de su trabajo. Honradez, rectitud en el manejo de recursos. Se espera que el arquitecto sea honrado, que muestre rectitud en todos sus actos y procedimientos, particularmente en el manejo de recursos económicos. Debe ser escrupuloso y siempre mostrar cuentas claras y buscar siempre las mejores opciones para el cual sirve para su cliente, al cual el arquitecto debe informar de manera veraz sobre el cómo se invierten los recursos que él está proporcionando. Se ha de mostrar con cuentas claras, ¿verdad? Explicándole al arquitecto en qué ha invertido su dinero, cuáles son las etapas en las cuales se va ejecutando el proyecto. Por eso no solamente el arquitecto debe ser el fiscalizador de obra, sino debe ser un administrador de la obra. Debe ser un administrador de la profesión. Porque hay un cliente que le está remunerando, que le está pagando por sus servicios. Por lo tanto, debe ser lo más transparente, lo más claro posible y mostrarle, exhibirle, demostrarle a ese cliente cómo está siendo invertidos sus recursos. Y debe haber justicia. Debe ser justo, recibir y dar lo que es merecido. El arquitecto debe ser justo, valorar de manera adecuada el trabajo del personal involucrado. También debe mostrar respeto por la dignidad y bienestar de aquellos que de cierta manera dependen o se vean afectados por sus decisiones o actos. También debe mostrar respeto para con el contexto histórico, cultural y físico en el cual se desenvuelve, para así retribuir a la sociedad por lo que ha recibido de ella y solidarizándose para la búsqueda del desarrollo mutuo. Debe ser leal, el arquitecto debe ser leal. Se espera que el arquitecto sea leal, que sus actos estén de la mano con los intereses de sus clientes o de la institución para la cual trabaja. Debe siempre buscar dar una buena imagen de ellos como de sí mismo. También debe evitar toda competencia con características injustas o corruptas y buscar influir en sus trabajadores para desarrollar un sentido de lealtad como obligación permanente. ¿Y qué es lo que ocurre generalmente? Muchas veces, como profesionales, no somos lo suficientemente
leales a nuestros clientes o a la institución a la cual pertenecemos, esa institución que nos dio un trabajo. Simplemente lo que hacemos es contratar con ese cliente y bueno, una vez que tenemos ya ese trabajo asumido, esa responsabilidad asumida, es como que aseguramos ese trabajo, es como que aseguramos el cobro de una cierta suma de dinero. Y después nos despreocupamos como profesional, se despreocupa del profesional y se va junto a otro arquitecto, dejando, ¿verdad? De repente abandonando a su suerte, a su cliente que ha confiado en él. Y simplemente lo único que hizo fue diseñar la obra, pero no hace una supervisión, no hace esa fiscalización, no hace ese control y ese seguimiento a las obras, dejando a merced de los trabajadores que están a su cargo. Imagínense los trabajadores que están a cargo del arquitecto. Pero así se sienten también ellos que no tengan la debida orientación, las debidas directivas que debe recibir por parte del arquitecto, te van a hacer cualquier tipo de obra, te van a hacer cualquier cosa. Entonces, desde el momento mismo en que se firma el contrato de servicios, el contrato de obra con el cliente, debemos demostrar lealtad. Lealtad hasta la finalización de nuestro contrato de obra, que como les decía en clase pasada, pueden ser de diferentes maneras, ¿verdad? Pueden ser por etapas, puede haber una rescisión unilateral también del contrato por parte del propietario o por parte del arquitecto, pero hasta el último día, hasta el momento en que finalice nuestra responsabilidad con el cliente, debemos ser leales a ellos. También el arquitecto debe ser prudente, actuar con prudencia, manejando cuidadosamente la información, respetando aquella que sea confidencial. También en base al análisis, validar la información en la cual toma decisiones y reconocer los aciertos de otros y los propios. También debe ser cuidadoso con la comunicación de situaciones que puedan afectar emocionalmente a su equipo de trabajo, considerando y previniendo las consecuencias o previendo las consecuencias. Bueno, continuando con esta parte, todo esto vendría a ser los valores, ¿verdad? Los valores dentro de la ética. Todo lo que vimos o lo que estamos viendo son valores que se deben tener en cuenta dentro de la ética: la responsabilidad, la lealtad, la honradez, la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, la veracidad. Cuando hablamos de responsabilidad, dice el arquitecto debe ser siempre responsable, actuar con responsabilidad y asumir las consecuencias de las decisiones que tome o acepte. Debe respetar los compromisos y realizarlo de manera satisfactoria, siempre cumpliendo con la calidad, cantidad, características y tiempo acordados y cuando se presenten situaciones adversas. Y deberá responder por encima de sus intereses personales. Esa responsabilidad consiste también en el respeto con la comunidad y el medio ambiente y todo aquello que pudiera verse afectado en su actuar, en su hacer. Prácticamente debe ser responsable en todas las dimensiones que estuvimos hablando, ¿verdad? La dimensión, en este caso, del medio ambiente, la dimensión con la sociedad, la dimensión en su profesión mismo. Otro valor a tener en cuenta es la veracidad. El arquitecto debe ser siempre un fiel seguidor y buscador de la verdad, actuando y pensando siempre
de acuerdo a esta y así permanecer siempre bajo su aura y alejado de toda acción que lo lleve a la falsedad, a la corrupción, a la opacidad o parcialidad. Y bueno, ese es el material que quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Eh, Habíamos hablado entonces en esta parte hoy, siendo lunes 8 de octubre, 8 o 9, ¿qué fecha hoy es? 9 de octubre ya estamos. Pasa rápido, ¿eh? Está pasando rápido el módulo, nuestra materia. Ya estamos próximos a rendir nuestro segundo parcial fijado para el 23 de octubre. Quiere decir que desde de aquí en 14 días más estarían rindiendo el segundo parcial. ¿Qué es lo que va a salir en el segundo parcial? Y bueno, todo lo que sea de la unidad 2, ¿verdad? Esta parte que hemos visto, el material, la ética profesional, la ética del arquitecto. También hemos estudiado en la clase pasada, hemos desarrollado un poco la ordenanza que regula la prevención de incendios en la ciudad de Asunción. Eso también quiero que vean, porque es una ordenanza bastante amplia. No obstante, en la próxima clase vamos a hacer un resumen, vamos a hablar nuevamente de todas estas lecciones, todos estos materiales, para que ustedes puedan estar eh, preparados y de alguna manera también puedan hacer alguna consulta que quieran hacerlo, para estar debidamente preparados para el segundo parcial. ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan? También les quería recordar, ya se encuentra publicado en Canvas el trabajo práctico número 1 correspondiente a la unidad 2. Guarda relación con este material. Tiene 5 puntos de validez y el tiempo de entrega, el plazo de entrega va desde hoy hasta el próximo lunes. Fenece el próximo lunes a las 16 horas. Les pido que vayan haciendo, de esa manera también van a ir acumulando puntos correspondientes al segundo parcial. Muchas personas de aquí, ¿verdad?, no han desarrollado los trabajos prácticos que les había dado durante el primer parcial, ¿verdad? Solamente han rendido el primer parcial y se han quedado sin los puntos correspondientes a los trabajos prácticos. De esa manera han perdido muchos puntos, ¿verdad? Por eso les pido, les exhorto a que puedan también desarrollar estos trabajos prácticos, que no desarrollen a última hora. Por eso les doy ese tiempo suficiente como para que puedan tener también la posibilidad de desarrollar en forma tranquila. Y bueno, si no hay más ninguna duda que quieran hacer, puedo llamar la No, lista. no, gracias. Bueno, a ver, quiero ver quiénes están conectados. Profe, el material está en caja de herramientas, ¿no? Lo correspondiente al trabajo práctico. Voy a llamar la lista. Ustedes van a habilitar sus micrófonos. Herramientas en Canvas. Se llama Ética del Arquitecto. Entonces, presente está Iván, Cecilia. Cecilia, ¿estás ahí? Gracias. David. David Samaniego.
Alex Ando, Presente, profe. gracias. Y Aramí Campos Cervera. Aramí, Presente, profe, si es que me llamaste, se me desconectó por el internet. sí, ya tenés presente, Iván. Aramí Presente, también. Excelente. Bueno, con eso damos por concluido entonces nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención y bueno, la próxima